Me llamo Cameron Blake. Tengo 47 años. Gané mi fortuna con la tecnología de energía limpia. Lo tuve todo, casas, coches, incluso un avión privado. Pero el 9 de abril de 2025, ese avión falló a 32.000 pies de altura. Colapso repentino de la presión en la cabina. Desmayo. Clínicamente muerto durante 12 minutos y medio. Lo que ocurrió después cambió por completo mi comprensión de la realidad y de hacia dónde se dirige este país. Vi cosas sobre Elon, sobre Trump, sobre el futuro de Estados Unidos. Pero primero, déjenme contarles lo que realmente sucedió ese día. Recuerdo haber pensado, este es solo un viaje más. Un vuelo rápido de Phoenix a San Francisco. He hecho ese vuelo incontables veces. Brillaba el sol. El tiempo estaba despejado. El piloto me saludó con la típica señal antes del despegue. Incluso tenía mi portátil abierto, revisando presentaciones de un fondo de capital riesgo que planeaba lanzar. Sinceramente, estaba orgulloso. El negocio iba viento en popa. Salí en la portada de 2 revistas del sector ese mes. Mis hijos iban a buenos colegios. Mi mujer y yo acabábamos de volver de Italia. La vida iba viento en popa. Y entonces, mientras revisaba una propuesta de asociación, mi pantalla parpadeó. No era la laptop, sino las luces de la cabina. Levanté la vista. El asistente no estaba. Las ventanas adquirieron de repente un tono extraño, como si el cielo se hubiera oscurecido en un instante. Y entonces no pude respirar. No fue como si me ahogara. Fue instantáneo, como si alguien hubiera presionado un botón de sellado al vacío y aspirado el aire de la habitación. Me estallaron los oídos de dolor. Mi pecho no se expandía. Intenté gritar, pero la presión me ahogó la voz. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue un zumbido agudo, como si un cristal vibrara en mi cráneo. Luego, nada. O al menos eso era lo que esperaba. Pero lo que vino después no fue nada en absoluto. La NTSB dijo que fue un colapso de presión inusual. Sin aviso previo, sin fallos del sistema, simplemente una caída. ¿Sabes qué es gracioso? Nunca esperas que tu último pensamiento sea tan normal. El mío fue, dejé el horno encendido en la casa del lago. Y luego, negro, pero no como dormir. Sin soñar, sin flotar, solo una pausa, como si la existencia misma me hubiera puesto en suspenso, hasta que empecé a oír algo. No eran voces, solo vibraciones, un zumbido. Y entonces me di cuenta de que no estaba en mi cuerpo. Ni siquiera estaba cerca del avión. Estaba en otro lugar. Flotando quizá, pero no era hacia arriba ni hacia abajo. Era interior, como si me atrajera algo cósmico. Vi la tierra, pero no con los ojos. Era como si sintiera el mundo. Sentí que cada vida estaba conectada a la mía. Cada empleado, cada inversor, mi familia, sus corazones eran hilos brillantes unidos al mío. Y entonces llegó el túnel. Sí, yo también pensaba que era un cliché. Pero no parecía un túnel. Se movía como un pensamiento, como si solo quisiera ir a algún sitio y el espacio se plegara para dejarme pasar. Todo empezó a brillar, no como luces, sino como consciencia. El color empezó a tener sonido. El sonido tenía peso. El tiempo parecía una lámina flexible. Y en medio de toda esa extrañeza, sentí una presencia. En la tierra, me dijeron que me quedé rígido, como congelado. La tripulación pensó que estaba teniendo una convulsión, pero mis constantes vitales se estancaron. Pero desde mi perspectiva, recuerdo el momento exacto en que dejé mi cuerpo. No fue traumático. Fue respetuoso, casi como si mi espíritu se separara cortésmente de la carne. Sin miedo, solo liberación. Podía ver mi cuerpo desplomado en el asiento,
con los ojos entreabiertos y la boca entreabierta, no era exactamente como me había imaginado al salir. Y, sin embargo, no me compadecía. Me sentía libre. Más aún, me sentía expandido. No tenía manos ni brazos, pero podía alcanzar. No tenía oídos, pero podía oír. No tenía ojos, pero podía ver. Todo era nítido, sin bordes. Vi al piloto entrar en pánico. Lo vi pedir por radio un descenso de emergencia. Vi a mi asistente llorar, abofeteándome, intentando despertarme. Y, sin embargo, nada de eso me asustó porque me estaban llevando a otro lugar. Algo me llamaba. No con ruido, sino con conocimiento. Como tu canción favorita que de repente suena en tu alma. Y lo único que quieres hacer es seguirla. Y así lo hice. Y entonces me impactó la luz. No solo blanca. Era plena, un brillo vivo que lo envolvía todo. No quemaba, no cegaba, albergaba inteligencia, emoción, memoria, y en medio de ella, una figura esperaba. Antes de alcanzarlo, porque de alguna manera sabía que era él, me detuve una vez más. Y se me mostró algo que me destrozó, mi legado. Ni los artículos de Forbes, ni las visualizaciones de las charlas TED, ni los premios, ni siquiera las donaciones. Vi el legado invisible. Cada palabra que pronuncié con ira. Cada conversación apresurada con mis hijos. Cada reunión en la que fingí escuchar, pero mentalmente calculaba el valor de las acciones. Pero también las oraciones en voz baja que susurré cuando nadie me veía. El conserje al que le di una propina extra sin motivo. El desconocido al que ayudé a arreglar una rueda pinchada cuando llegué tarde a una reunión. Todo importaba. Todo. Era como un mapa de ondas. Mi vida, no como una línea de tiempo, sino como una vibración. Cada acción tenía ondas. Algunas causaban sanación en personas que nunca conocí, otras dolor que nunca pretendí. Y, al reflexionar sobre ello, no sentía condenación, solo claridad. Y entonces una voz dijo, clara, amable y más profunda que el sonido, esto es lo que construiste, Cameron. Ahora, ¿quieres ver en qué podría convertirse? Dije que sí sin decir nada. Y la figura en la luz, Jesús, se volvió hacia mí. Sonrió. En el instante en que Jesús se giró hacia mí, la luz tras él se abrió como una cortina corrida intencionalmente, no por manos. No la atravesé. Tampoco floté. Simplemente acepté moverme, y el espacio respondió. Sentí como si el pensamiento se hubiera convertido en transporte. Un instante estaba con él. Al siguiente, me deslizaba sin tiempo por algo que parecía un túnel, pero que latía como un nervio vivo. Las paredes no eran sólidas. Brillaban como el recuerdo y respiraban como la esperanza. Pasé junto a lo que parecían escenas enteras de mi pasado. No en forma de flashback, sino como ecos suspendidos en el aire. Vi a mi madre cantando mientras doblaba la ropa cuando tenía 5 años. Me vi sentada sola en una habitación de hotel después de mi primer millón, preguntándome por qué todavía me sentía vacía. Pero nada de eso era un juicio. Era más como ser invitada a verme finalmente con total honestidad. Jesús no habló, pero sabía que estaba a mi lado. Su presencia era innegable, como si la gravedad y la paz se hubieran fusionado. El túnel giró y de repente me encontré mirando hacia la tierra. No con tristeza, sino con una perspectiva divina. Podía ver los sistemas, el movimiento de ideas, la tensión en las regiones, el potencial inexplotado en los corazones de las personas. Era sobrecogedor y hermoso. Y dijo, esta vez con palabras, pero no pronunciadas, que se formaron dentro de mí como verdades arraigadas, el mundo no se está derrumbando. Se está agrietando. No sabía qué esperar de mi encuentro con Jesús. Quizás túnicas, quizás truenos, quizás una autoridad cósmica tan abrumadora que me haría caer de bruces.
Pero cuando me miró, fue como encontrarme con el amigo más antiguo que no sabía que tenía. No había miedo, ni reverencia forzada, solo amor. Nada sentimental, nada tierno. Un amor tan puro que revelaba todas las máscaras que había usado y las quitaba sin vergüenza. Parecía una combinación de luz y forma. Ojos más profundos que océanos, pero de alguna manera enfocados solo en mí. Y cuando sonreía, sentía que cada célula de mi ser descansaba. Cameron, dijo, no en voz alta, sino en mi interior, me conoces, aunque lo hayas olvidado. Quise discutir. No era creyente. Era más espiritual, pero lógica. Había leído libros. Había explorado filosofías, pero nunca me doblegué, nunca confié. Y, sin embargo, no se molestó. Me demostró que había estado ahí todo el tiempo. En las bondades que le di, en los sueños que me atreví a seguir. Incluso en los momentos en que susurraba, ¿hay alguien ahí? De niña, mirando al techo. Siempre había estado respondiendo. Simplemente no había sabido escuchar. Entonces me preguntó algo sencillo, ¿estás listo para ver qué hay tras el velo? El espacio cambió de nuevo, y ahora me encontraba en lo que solo puedo describir como una sala de importancia global. No tenía paredes. Tenía límites de conocimiento, columnas que parecían una luz fluida. Y en el centro había una mesa grande, no una mesa de conferencias, sino una mesa con vida. Cambiaba con la energía, los datos, el lenguaje, el pensamiento. Alrededor de esta mesa se sentaban lo que instintivamente supe que eran almas influyentes. No todas estaban vivas. Algunas habían fallecido. Algunas estaban en la tierra. De algunas no estaba seguro. Cada uno representaba una esfera de la actividad humana, tecnología, finanzas, educación, gobernanza, medios de comunicación, salud, arte y justicia. Jesús me acompañó alrededor de esa mesa, no para venerar a los presentes, sino para comprender cómo fluye la influencia. No siempre es ruidoso ni siempre aparece en los titulares. Vi como una mujer de un pequeño pueblo, profesora de música, estaba influyendo en generaciones. Vi como un padre que criaba con paciencia a su hijo autista estaba moviendo ángeles a su lugar sin darse cuenta. Pero también vi a algunos sentados que habían abusado de su influencia. Parecían más apagados. Sus sillas parpadeaban. Y entonces vi un asiento al borde de la mesa con mi nombre latiendo. No porque me lo hubiera ganado, sino porque me habían invitado. Jesús dijo, no acumulaste riqueza para tener poder. La acumulaste para tener permiso. Permiso para hablar. Permiso para compartir. Permiso para cambiar las cosas si elegía usarlas con humildad. Dudé en incluir esta parte, porque la gente lo ama o lo odia, y no quiero generar división. Pero prometí compartirlo con honestidad. Así que aquí está. Me mostraron a Ilan, no los titulares ni las entrevistas. Me mostraron el peso que tiene. Había un hilo dorado atado a su espalda, que se extendía hacia arriba, pero era delgado, como una cuerda salvavidas demasiado tensa. Estaba rodeado de ruido, expectativas, suposiciones, enemigos, presión. Y, sin embargo, también había luz, una luz fuerte, desafiante, casi infantil, un deseo de alcanzar, de construir, de conectar el futuro con el presente. Jesús no dijo que era profeta. No dijo que era villano. Lo que dijo fue que es una pregunta en movimiento, una pregunta, no una respuesta. Ilan representa el anhelo desesperado del mundo por creer que el potencial humano puede alcanzar el cielo sin Dios. Pero vi claramente que, sin amor, las innovaciones se convierten en herramientas de aislamiento. Jesús me mostró momentos en que Ilan oraba, no formalmente, sino en silencio, en la oscuridad, solo, cuando la presión casi lo quebró y Jesús tuvo compasión. Dijo, aún hay tiempo. Su corazón no está cerrado. Le pregunté qué debía hacer con eso,
Y me respondió, hablar con ligereza. No para defender ni atacar, sino para recordarle al mundo que la brillantez sin rendición sigue siendo incompleta. No vi fatalidad. Vi potencial. Pero también vi urgencia. Y por eso digo esto ahora, si Ilan alguna vez lee esto, Dios está más cerca de lo que crees. Y no está aquí para controlarte. Está aquí para caminar contigo. La siguiente visión no llegó como un destello ni una voz. Llegó como una escena que se desarrollaba bajo mis pies. Era como si estuviera de pie sobre un cielo hecho de memoria y profecía a la vez. Vi a Donald Trump caminando por lo que parecía un largo pasillo bordeado de espejos. Cada espejo reflejaba una versión de él, más joven, más viejo, triunfante, con dolor. Algunos espejos estaban agrietados, otros cubiertos de polvo, otros brillaban con algo que solo puedo describir como el destino aún bajo presión. Jesús dijo, el hombre le ha puesto muchas etiquetas, pero yo veo a través de ellas. No percibí política en su voz. No percibí ninguna intención. Sentí compasión y también corrección. Jesús me permitió sentir lo que Trump lleva espiritualmente. Era pesado, incomprendido, a veces autoinfligido, pero también específico, como un foco que el enemigo no podía ignorar. Dijo, utilizo a quien quiero, incluso a los imperfectos, sobre todo a los imperfectos, pero la vocación no excusa el corazón. Vi un momento que aún no había sucedido, Trump en una habitación tranquila, solo, con las manos temblorosas, rezando no por poder, sino por misericordia. Y entonces lo sentí, una segunda oportunidad, no política, sino espiritual. Jesús dejó claro que tiene un papel que desempeñar, pero aún está por verse si lo hará con entrega o con ego. Y no solo lo afectará a él, sino que afectará el tono del próximo capítulo de la nación. Dijo, oren por líderes, no para que ganen, sino para que despierten. Y entendí que nuestra responsabilidad no es idolatrar ni demonizar, sino interceder. No hay palabras para describir lo que vi a continuación. Estados Unidos no era solo un país. Era un ser, un alma, un espíritu multifacético, moldeado por siglos de sacrificio, errores, valentía y contradicciones. Y ahora mismo, esa alma estaba destrozada. Vi dos ríos fluyendo uno junto al otro. Uno claro y brillante como el cristal, el otro oscuro y aceitoso, arremolinándose en confusión. Ambos ríos provenían de la misma fuente, pero no podían mezclarse. Estaban divididos por la voluntad. Jesús me mostró a gente bebiendo de ambos. Algunos bebían de la luz los domingos y de la oscuridad entre semana. Algunos ni siquiera tenían idea de en qué río estaban. Pregunté, ¿se pueden fusionar? Y la respuesta llegó con suavidad, no fusionarse, sino elegir. No se trataba de política, ni de derecha contra izquierda. Se trataba de alineamiento espiritual. Me mostró iglesias llenas de actividad, pero sin presencia. Y luego casas pequeñas, garajes, estacionamientos, donde se reunían 2 o 3 personas, y su presencia era fuerte. Dijo, el temblor de Estados Unidos no es destrucción, es invitación. Entonces me mostró una llama que se cernía sobre ciertas regiones, lugares donde el amor no se había enfriado, donde la verdad aún se custodiaba en silencio, no a la perfección, pero con honestidad. La separación no es un castigo. Es una elección que emerge. Y la elección no es roja ni azul. Es real o falsa, despierta o dormida, llama o niebla. Esto me impactó personalmente. Jesús me llevó a lo que parecía una bóveda, pero no de acero. Estaba viva. Latía. Instintivamente supe que era mía. Esta era la bóveda del verdadero valor de mi vida. Cuando abrió, esperaba ver cifras, activos, acuerdos, nombres de personas a las que había asesorado o inspirado. Pero no fue eso lo que vi. Vi momentos, pequeños, casi olvidables. La vez que hice una pausa en una reunión para preguntarle a la recepcionista cómo estaba.
La Navidad en que pagué anónimamente el alquiler de una madre soltera. Las 2 palabras que una vez le dije a mi hijo, te escucho. Cada una brillaba como una moneda eterna. Y entonces vi los momentos que me perdí, las veces que elegí la conveniencia sobre la bondad, el lucro sobre la paz, el ego sobre la empatía. Jesús dijo, no te equivocaste al construir, pero olvidaste el porqué. Y tenía razón. Construí para dejar un legado, para tener seguridad, para tener libertad, pero no siempre por amor. Me mostró que la riqueza amplifica lo que hay en el corazón. Y susurró, se te confió la semilla. Plantaste árboles, pero no todos alimentaron a otros. Eso dolió, pero sanó, porque ahora veía la verdad. El cielo cuenta de otra manera. No desprecia la riqueza. Simplemente no la venera. Él dijo, lo más valioso que tendrás en tu vida será tu influencia. Adminístrala. Una pregunta, no una respuesta. Ilan representa el anhelo desesperado del mundo por creer que el potencial humano puede alcanzar el cielo sin Dios. Pero vi con claridad que, sin amor, las innovaciones se convierten en herramientas de aislamiento. Jesús me mostró momentos en que Ilan oraba, no formalmente, sino en silencio, en la oscuridad, solo, cuando la presión casi lo quebranta y Jesús tuvo compasión. Dijo, aún hay tiempo. Su corazón no está cerrado. Le pregunté qué debía hacer con eso, y me respondió, hablar con claridad. No para defender ni atacar, sino para recordarle al mundo que la brillantez sin rendición sigue siendo incompleta. No vi fatalidad. Vi potencial. Pero también vi urgencia. Y por eso digo esto ahora, si Ilan alguna vez lee esto, Dios está más cerca de lo que crees. Y no está aquí para controlarte. Está aquí para acompañarte. La siguiente visión no llegó como un destello ni una voz. Llegó como una escena que se desarrollaba bajo mis pies. Era como si estuviera de pie sobre un cielo hecho de memoria y profecía a la vez. Vi a Donald Trump caminando por lo que parecía un largo pasillo bordeado de espejos. Cada espejo reflejaba una versión de él, más joven, más viejo, triunfante, con dolor. Algunos espejos estaban agrietados, otros cubiertos de polvo, otros brillaban con algo que solo puedo describir como el destino aún bajo presión. Jesús dijo, el hombre le ha puesto muchas etiquetas, pero yo veo a través de ellas. No percibí política en su voz. No percibí ninguna intención. Sentí compasión y también corrección. Jesús me permitió sentir lo que Trump lleva espiritualmente. Era pesado, incomprendido, a veces autoinfligido, pero también específico, como un foco que el enemigo no podía ignorar. Dijo, utilizo a quien quiero, incluso a los imperfectos, sobre todo a los imperfectos. Pero la vocación no excusa el corazón. Vi un momento que aún no había sucedido, Trump en una habitación tranquila, solo, con las manos temblorosas, rezando, no por poder, sino por misericordia. Y entonces lo sentí, una segunda oportunidad, no política, sino espiritual. Jesús dejó claro que tiene un papel que desempeñar, pero aún está por verse si lo hará con entrega o con ego. Y no solo lo afectará a él, sino que afectará el tono del próximo capítulo de la nación. Dijo, oren por líderes, no para que ganen, sino para que despierten. Y entendí que nuestra responsabilidad no es idolatrar ni demonizar, sino interceder. No hay palabras para describir lo que vi a continuación. Estados Unidos no era solo un país. Era un ser, un alma, un espíritu multifacético, moldeado por siglos de sacrificio, errores, valentía y contradicciones. Y justo ahora, esa alma se partió en dos. Vi 2 ríos fluyendo uno junto al otro, uno claro y brillante como el cristal, el otro oscuro y aceitoso, arremolinándose en confusión. Ambos ríos reclamaban la misma fuente, pero no podían mezclarse. Estaban divididos por la voluntad. Jesús me mostró a gente bebiendo de ambos. Algunos bebían de la luz los domingos y de la oscuridad entre semana.
Algunos ni siquiera tenían idea de en qué río estaban. Pregunté, ¿pueden fusionarse? Y la respuesta llegó con suavidad. No fusionarse, sino elegir. No se trataba de política, ni de derecha contra izquierda. Se trataba de la alineación del alma. Me mostró iglesias llenas de actividad, pero sin presencia. Y luego casas pequeñas, garajes, estacionamientos, donde 2 o 3 personas se reunían y su presencia era fuerte. Dijo, el temblor de Estados Unidos no es destrucción. Es una invitación. Entonces me mostró una llama que se cernía sobre ciertas regiones, lugares donde el amor no se había enfriado, donde la verdad aún se custodiaba en silencio. No a la perfección, pero con honestidad. La separación no es un castigo. Es una elección que emerge. Y la elección no es roja ni azul. Es real o falsa. Despierto o dormido, llama o niebla. Esto me impactó personalmente. Jesús me llevó a lo que parecía una bóveda, pero no de acero. Estaba viva. Latía. Instintivamente supe que era mía. Esta era la bóveda del verdadero valor de mi vida. Cuando se abrió, esperaba ver números, activos, negocios, nombres de personas a las que había guiado o inspirado. Pero eso no fue lo que vi. Vi momentos, diminutos, casi olvidables. La vez que hice una pausa en una reunión para preguntarle a la recepcionista cómo estaba. La Navidad en que pagué anónimamente el alquiler de una madre soltera. Las 2 palabras que una vez le dije a mi hijo. Estoy escuchando. Cada una brilló como una moneda eterna. Y entonces vi los momentos que me perdí. Las veces que elegí la conveniencia sobre la bondad, el lucro sobre la paz, el ego sobre la empatía. Jesús dijo, no te equivocaste al construir, pero olvidaste el porqué. Y tenía razón. Construí para dejar un legado, para tener seguridad, para tener libertad, pero no siempre por amor. Me mostró que la riqueza amplifica lo que hay en el corazón. Y me susurró, se te confió la semilla. Plantaste árboles, pero no todos alimentaron a otros. Eso dolió, pero me sanó porque ahora veía la verdad. El cielo cuenta de otra manera. No desprecia la riqueza. Simplemente no la venera. Él dijo, lo más valioso que poseerás es tu influencia. Adminístrala. Vi cómo se apoyaban mutuamente de maneras invisibles. Uno se despertaba a medianoche para orar y, sin saberlo, intercedía por otro al otro lado del mundo. La adoración de una mujer en África. Cubría espiritualmente a un empresario en Ohio. El sueño de un niño en Brasil advertía a un pastor en Corea. Me di cuenta de que el cuerpo de Cristo no es solo una reunión de la iglesia los domingos. Es esta red de susurros, siempre activa, siempre escuchando, siempre respondiendo al aliento de Dios. Jesús me mostró cómo en los próximos años, las redes oficiales podrían flaquear. Las redes sociales podrían cambiar. Incluso las iglesias podrían perder popularidad, pero la red de susurros se fortalecerá. Dijo, son mi río subterráneo, mi ejército silencioso, mi novia en movimiento. Y de repente, me sentí pequeño, pero no insignificante, solo parte de algo muchísimo más grande. La ventana de la misericordia sobre los Estados Unidos. Finalmente, me llevó a lo que parecía el borde de una gran muralla de nubes. Se arremolinaban con belleza y tensión, mezcladas con truenos y luz solar. Sentí el peso de algo profético, sensible al tiempo. Por encima de las nubes, lo vi. Una enorme cúpula transparente, como un dosel de cristal, se cernía sobre Estados Unidos. Brillaba como calor vibrando ligeramente. Jesús dijo, esta es la ventana de la misericordia. Lo comprendí al instante. No estaba abierta para siempre. Me mostró cómo la misericordia se ha extendido a Estados Unidos, no porque nos la hayamos ganado, sino porque aún hay un propósito en la gente. Aún hay un remanente que ora.
Aún hay niños criados en la verdad. Aún hay manos que alimentan a los pobres. Aún hay corazones que adoran cuando nadie los ve. La ventana de la misericordia no era política. Era personal. No se movía por encuestas, sino por posturas. Vi un reloj junto a ella, no una cuenta regresiva, sino una luz de advertencia. De esas que parpadean suavemente al principio y luego se encienden más cuando se necesita atención. Y se encendía más. Dijo, díganles que no he abandonado su tierra, pero mi misericordia fluye a través de corazones abiertos, no de puños cerrados. Le pregunté qué pasaría si la ventana se cerraba. No respondió con miedo. Simplemente dijo, entonces el despertar llegará con una sacudida, no con una invitación. Pero entonces sonrió y las nubes se llenaron de color. Aún hay tiempo, dijo. Aún hay esperanza. Aún estoy yo. Y así, la visión empezó a desvanecerse. No regresé con un destello, ni un relámpago, ni un suspiro dramático. Regresé lentamente, como la niebla que se disipa. Lo primero que noté fue el peso de mi cuerpo, el dolor en el pecho, el ritmo de las máquinas pitando en la UCI. Las luces fluorescentes parecían demasiado artificiales, demasiado intensas después de la luz que había visto. Parpadeé una vez, 2 veces, y entonces vi a mi esposa. Me sostenía la mano, con los ojos hinchados de tanto llorar, susurrando, por favor, vuelve, Cam. Por favor. Y yo quería contárselo todo ahí mismo, pero no podía hablar. Apenas podía moverme. Solo la miré y articulé, estoy aquí. Los médicos lo llamaron un milagro. No hubo daño cerebral después de 12,5 minutos sin oxígeno. El corazón se estabilizó. No hubo fallo orgánico permanente. Dijeron que era todo un desafío. Pero yo sabía que era algo completamente distinto. El verdadero desafío no era sobrevivir. Era vivir de otra manera ahora que sabía lo que sabía. Intenté escribirlo todo, cada visión, cada palabra, cada imagen. Pero algunas cosas no estaban destinadas a escribirse en un cuaderno. Estaban destinadas a pasar a la acción. Así que empecé poco a poco. Llamé a gente con la que no había hablado en años. Les pedí perdón. Les di las gracias. Les dije que los quería más que nunca. Vendí 2 de mis propiedades y financié anónimamente 4 ministerios que antes ignoraba. No para parecer santo, solo para obedecer el empujoncito. Las visiones no se desvanecieron. Siguen regresando en sueños, en momentos de tranquilidad. A veces me despierto a las 3:33 de la madrugada sin motivo alguno, y lo vuelvo a sentir. La presencia, la urgencia, la invitación. Sigo descifrando el mensaje día a día. Pero lo que sé con certeza es esto, no podemos elegir cuándo conocer a Dios. Solo podemos elegir qué hacer una vez que Él nos ha conocido. No planeaba compartir esto públicamente. Pensaba dejarlo para después, tal vez escribir un libro algún día, tal vez compartirlo en privado con mi familia, mi iglesia y algunos amigos. Pero el mundo está cambiando demasiado rápido. Y demasiada gente está asustada, enojada, dividida o simplemente aturdida. Y no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que vi. No puedo callarme. No se trata de Elon, ni de Trump, ni de mí. Se trata de ti, porque importas más de lo que crees. Tus pensamientos importan. Tus palabras tienen poder. Tus oraciones, incluso susurradas a medianoche, son escuchadas. Tus ideas creativas no son aleatorias. Son tareas. Vi cómo el cielo observa a la gente común con un amor extraordinario. Y vi cómo esta ventana en la que nos encontramos, este tiempo en el que nos encontramos, es más sagrada de lo que creemos. No tienes que ser famoso para hacer temblar la tierra. No tienes que ser rico para liberar la esperanza. No tienes que ser perfecto para que te usen.
Solo tienes que decir que sí. Por eso escribo esto ahora. Porque alguien allá afuera necesita saber que no es demasiado tarde para cambiar, perdonar, crear, empezar de nuevo. El temblor no es el final, es el principio. Creo que Estados Unidos aún tiene un propósito. Creo que los líderes surgirán, no solo desde podios, sino desde lugares tranquilos de oración, verdad y creatividad. Creo que Dios no ha terminado con esta generación. Creo que veremos algo hermoso, pero solo si elegimos el camino de la entrega, no del espectáculo. Así que, si estás escuchando, leyendo o viendo esto, no esperes un avivamiento. Que así sea. Porque el cielo está más cerca de lo que creemos y la tierra te escucha. Es extraño. Nunca creí en esos lugares tenuemente iluminados, esos momentos en que el cielo se siente cerca, cuando la línea entre lo visible y lo invisible se difumina. Pero ahora lo siento constantemente. A veces es durante mi paseo matutino, cuando el cielo brilla rosa y dorado y todo está lo suficientemente tranquilo como para sentirme observada, pero sin miedo, en paz. A veces es en medio del tráfico o mientras me cepillo los dientes. El aire cambia, el ruido se desvanece, y recuerdo, no con nostalgia, sino con certeza. Esa luz no era un sueño. Esa voz aún habla. Esa presencia nunca se fue. Hay un momento justo antes de dormirme en el que la habitación se siente llena, pero no de gente, sino con un propósito. Como si algo eterno se acercara, esperando a ver cómo pasaré el día siguiente. Una vez pensé que estar cerca de la muerte era un momento. Pero ahora sé que es una puerta. Una vez que la cruzas, aunque sea por unos minutos, nunca puedes olvidar la verdad. No se trata de flotar sobre tu cuerpo. Se trata de despertar a la realidad invisible que nos rodea constantemente. Ahora veo oraciones. De verdad. Se mueven como rayos de luz. Algunos brillantes y fuertes, otros titilantes, apenas sostenidos por la esperanza. Veo como actos sencillos como abrirle la puerta a alguien o enviar un mensaje para saber cómo está tienen más carga espiritual que la mayoría de los sermones. Pero también veo distracciones que intentan adormecer a la gente y hacerla olvidar. Así que mantengo mi corazón atento, no porque sea especial, sino porque recuerdo cómo es estar fuera del tiempo. Recuerdo ser observado por el amor mismo. Y no quiero volver a olvidarlo. Si aún me escuchas, aún me lees, aún me acompañas después de todo esto, quiero decirte algo. No soy pastor, ni místico, ni profeta. Soy un hombre que murió y se le mostró lo que realmente importa. Y ahora vivo con una pregunta que me hago cada mañana. ¿Y si hoy fuera el último día que tuviera que decir lo que tengo que decir? Así que, esto es lo que diría si este fuera mi último mensaje. Naciste para este momento. No por casualidad, ni como relleno, sino como una solución. Dios no te puso aquí para que te pases, compares y te autodestruyas. Te puso aquí para que lo reflejes. Incluso con tus defectos, incluso cuando no te sientes digno, incluso cuando aún estás sanando, el sistema quizá no te vea, pero el cielo sí. Y te necesitamos, no a la versión falsa y refinada. A tu verdadero yo. A ese tú que reza con torpeza. A ese tú que se preocupa profundamente pero guarda silencio. A ese tú que lo cuestiona todo pero aún así aparece. Te necesitamos despierto, porque este mundo no solo está roto. Está esperando. Esperando a que personas como tú se alineen. Que dejen atrás la amargura. Que perdonen. Que vuelvan a construir. Que vuelvan a cantar. Que hablen con verdad y amor. El avivamiento del que todos hablan ya ha comenzado. Empieza en tu sala. Empieza cuando abres las manos y dices, de acuerdo, Dios. Me apunto. Lo que quieras. Así que, lo creas o no, inténtalo. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Di, Jesús, si eres real,
muéstramelo. Y espera. Te sorprenderá lo que sucede. No todo lo que vi fue fácil. Algunas cosas fueron intensas. Otras las procesaré el resto de mi vida. Pero lo más importante es lo que elijo ahora. Y mi decisión, rendirme, obedecer, hablar, ser humilde, amar más fuerte que el ruido y decirle a gente como tú que eres parte del plan. No te lo has perdido. La puerta sigue abierta. Ha llegado el momento. Hagamos que esta vida cuente. ¿Alguna vez te has preguntado si algo tan simple como una taza de té de jengibre por la mañana podría ser la clave para abrir una puerta entre este mundo y el siguiente? Antes de comenzar esta extraordinaria experiencia cercana a la muerte, me gustaría invitarte a hacer algo significativo. Por favor, comenta tu nombre y la ciudad o el país desde donde estás viendo la transmisión. Creemos que nada es casual. Y si estás aquí ahora mismo, es porque Dios quizás esté contactando tu corazón de una manera personal. Nuestro equipo de oración lee cada nombre, y sería un honor para nosotros orar por ti y tu familia esta semana. Ahora, prepara tu corazón, porque la historia que estás a punto de escuchar no se trata solo de muerte y regreso, se trata de un mensaje sagrado escondido en algo que el mundo ha pasado por alto durante mucho tiempo, una raíz, un sanador, un susurro del cielo disfrazado de jengibre. Comenzó como cualquier otra mañana de mi vida tranquila y ordinaria. No había nada inusual en el aire, ninguna premonición, ningún sueño extraño de la noche anterior. Solo el suave canto de los pájaros fuera de mi ventana, el resplandor dorado de la luz matutina filtrándose por las cortinas y la reconfortante quietud de una casa que había sido mía durante décadas. Me levanté despacio de la cama, estirándome como siempre para quitarme la rigidez de las piernas. Me crujieron las articulaciones y me dolía un poco la espalda, solo un día más en el cuerpo de una mujer que ha vivido lo suficiente como para dejar de apresurarse. Fui a la cocina en pantuflas, con el suelo fresco bajo mis pies. La misma encimera, la misma taza desportillada, el mismo movimiento que había hecho 1000 veces antes. Cogí el tarro de jengibre seco que tenía cerca de la estufa, lo eché en la tetera y vertí el agua caliente. Era mi ritual, mi ritmo. Hay quien necesita café para despertar la mente. Yo necesitaba jengibre, no solo por su sabor, aunque me encanta ese calorcito picante, sino por lo que significaba para mí. El jengibre era mi consuelo, mi ancla. Me había acompañado en tantas etapas de mi vida, durante los largos inviernos, cuando estaba enferma, cuando mis hijos se resfriaban, cuando tenía el corazón apesadumbrado y no tenía palabras para rezar. El jengibre no juzgaba, simplemente era, cálido, terroso, reconfortante, familiar. Siempre bromeaba diciendo que el jengibre era mi pequeño sanador, mi amigo silencioso en una taza. Y esa mañana, como todas las demás, tomé mi taza, la rodeé con las manos y la sostuve cerca de mi pecho como si rezara. La llevé a mis labios, cerré los ojos y di un sorbo lento. El calor me inundó como siempre, extendiéndose desde mi garganta hasta mi pecho y mi vientre. Dejé escapar un pequeño suspiro, como si mi cuerpo me diera las gracias. Me sentí como en casa. Pero entonces, en un instante, algo cambió. Un dolor agudo me atravesó el pecho, repentino, brutal, como una descarga eléctrica. No era el dolor que se intensifica lentamente por la indigestión o el esfuerzo. Esto era diferente. Era violento. Mi mano se sacudió y la taza se me resbaló de las manos. Recuerdo el sonido de la cerámica al romperse en el suelo, pero ya lo sentía muy lejano. Se me cortó la respiración y se me nubló la vista. Instintivamente, extendí la mano, agarrándome a la encimera, intentando agarrarme a algo, pero mis rodillas se doblaron. La habitación se inclinó, mi cuerpo se desplomó, y entonces, nada. Solo silencio, pero no el silencio que acompaña al sueño, no la suave caída hacia la inconsciencia. Esto era vacío, como si el volumen del mundo se hubiera reducido a cero, como si hubiera desaparecido de la existencia. Pero aquí está lo extraño,
no me sentí perdida. Puede que mi cuerpo se desplomara en el suelo de la cocina, pero mi consciencia, yo misma, permanecía, suspendida, observando, aún muy presente, dondequiera que estuviera. No podía ver con los ojos, pero estaba consciente. Sentía como si tiraran de mi consciencia, la parte de mí que aún era yo. No tiraban, no forzaban, solo la arrastraban, como si el mundo que conocía se hubiera ocultado tras una cortina. Y ahora me conducían a algo más profundo, algo inmenso. Todo a mi alrededor se volvió negro. Pero no era la oscuridad de unos ojos cerrados ni de una habitación oscura. Esta oscuridad tenía profundidad. Tenía peso. Se sentía como terciopelo, gravedad y silencio, todo en uno. Y aún así, no tenía miedo. Todavía no. No había dolor, ni pánico, solo la extraña sensación de estar atravesando algo, un velo, tal vez. Un umbral que desconocía, algo entre la vida y algo más antiguo. Y entonces, justo antes de que todo cambiara, justo antes de que comenzaran las visiones, justo antes de encontrarme con quienes me esperaban tras el velo, un pensamiento me asaltó. Tan claro, tan sereno, que parecía haber estado esperando allí todo el tiempo, aún no lo sabía, pero el jengibre estaba a punto de aparecer de nuevo, esta vez no como una especia, sino como un mensaje del cielo. La oscuridad en la que me encontraba no era solo la que experimentas al cerrar los ojos. Ni siquiera era la oscuridad total de un apagón o una noche sin luna. No, era algo completamente distinto. Era la ausencia de luz, no solo en el sentido visual, sino en el espiritual. Era como flotar en el vacío de la existencia, donde nada estaba anclado ni nada tenía forma. No estaba de pie ni sentado. Ni siquiera caído. Simplemente estaba suspendido en un vacío inmenso y frío que se extendía eternamente en todas direcciones. No había sentido del tiempo, ni tic-tac, ni respiración, ni latidos, nada. Solo una quietud inquietante que no era pacífica. Estaba vacía. Era como si todos los elementos que hacían la vida familiar y reconfortante hubieran desaparecido. Pero de alguna manera, en medio de ese vacío, seguía siendo yo. Mi consciencia no se había borrado, se había preservado, pero en el entorno más inquietante imaginable. No podía mover mi cuerpo porque ya no tenía un cuerpo tal como lo entendía. Pero podía sentirme a mí mismo, sentir que iba a la deriva como un hilo suelto atrapado en una corriente lenta que fluía sin rumbo ni propósito. Y entonces, poco a poco, empecé a notar que no estaba completamente solo. Al principio no era evidente, no había rostros, ni voces que me llamaran, pero empecé a percibir otras presencias. Almas, quizá, seres que flotaban en la misma penumbra en la que yo estaba atrapado. No eran personas como las conocemos, sin nombres, sin rasgos, pero podía sentirlas. Cada una emitía una extraña vibración, una frecuencia emocional. Algunas se sentían angustiadas, envueltas en capas invisibles de arrepentimiento. Otras estaban entumecidas, vacías, tan quietas que parecían casi ecos en lugar de entidades. Sin embargo, cada una de ellas contenía algo, no físicamente, ninguna de nosotras tenía manos, sino que se aferraban a objetos dentro de su esencia, como si cada alma hubiera llevado algo consigo al pasar a este reino. Una figura me llamó la atención, una sombra encorvada, meciéndose ligeramente, como si llevara un peso insoportable en su presencia. Percibí la silueta de una rama torcida, nudosa y seca. Tal vez el trozo de un árbol viejo que había resistido demasiadas tormentas. Otro espíritu flotaba cerca, silencioso e inmóvil, pero irradiaba ansiedad. Parecía estar dándole vueltas a una moneda una y otra vez, aunque no tenía dedos para moverla, solo el gesto interminable, como un recuerdo que se repetía una y otra vez. Y entonces la vi. No era más brillante que las demás, pero había una especie de claridad a su alrededor. Su silueta era más suave, más intacta, menos erosionada por el tiempo o la desesperación. Sostenía algo cerca del pecho, algo marrón y rizado.
Una raíz seca. Jengibre. Lo reconocí al instante. Incluso en ese lugar, incluso cuando nada tenía sentido, el jengibre seguía teniendo sentido. Había algo inexplicablemente familiar y arraigado en ello, algo real. Me dejé llevar hacia ella. No caminando, no había suelo para caminar, era más como inclinarme hacia adelante con mi ser, moviéndome solo con intención. Y ella lo notó. Su rostro se giró hacia mí, no era un rostro como el que conocemos, sino la impresión de uno. Nuestras miradas se cruzaron, no físicamente, sino en un profundo encuentro, y ella susurró, apenas audible, ¿por qué me dieron esta raíz? ¿Qué significa? Su voz me estremeció. No sabía la respuesta. Ni siquiera sabía quiénes eran. Pero la pregunta también me pertenecía. Sonaba en mi pecho como una campana que sonaba hace mucho tiempo y que nunca había dejado de vibrar. ¿Por qué jengibre? ¿Por qué aquí? ¿Qué significa? Antes de que pudiera responder, antes siquiera de que pudiera buscar claridad, algo empezó a cambiar de nuevo, pero no para bien. Lo sentí antes de verlo, una presencia que se colaba desde los confines de mi conciencia. No era una figura, ni una criatura, más bien una fuerza, un vacío que quería borrar. No venía a hacerme daño, no de la forma en que concebimos el daño. Venía a desconectar, a disolverme, a desvincularme de todo lo que era. Y eso era más aterrador que la muerte, porque esto no era dolor. Era la separación de la verdad, del recuerdo, de Dios. El frío a mi alrededor se intensificó. Ya no era solo temperatura, sino la ausencia misma de calor. Y de repente, comprendí que lo que sentía no era solo oscuridad. Era la ausencia de Dios, no su castigo, ni su ira, sino su ausencia. Esa quietud aterradora cuando el aliento divino ya no te sostiene. Cuando la conexión se desvanece, no porque él se haya ido, sino porque algo dentro de ti se ha soltado. Y empecé a sentirlo, una atracción, un lento arrastre, un desenredo no de mis pensamientos, ni de mi cuerpo, sino de mi identidad. Como si lo que me hacía ser yo se estuviera estirando, desgarrando hilo a hilo, no destruido, solo disolviéndose. Y en ese momento, no tuve miedo de morir. Sabía que mi cuerpo ya se había ido. Esa parte había terminado. No, tenía miedo de olvidar a quien pertenecía, olvidar el sonido de la voz de Dios, olvidar la calidez de su presencia, olvidar de dónde venía. Quería gritar. Quería clamar, pero no tenía voz, no me quedaba nada físico que usar, solo mis pensamientos, solo mi voluntad. Y en el silencio de esa lucha espiritual, algo afloró a mi mente. No una doctrina, ni un versículo, ni siquiera un rostro, sino jengibre, una raíz. La pregunta de aquella mujer se repitió, ¿por qué me dieron esta raíz? Y de repente, yo también necesité saberlo. ¿Por qué me había seguido esa raíz hasta la muerte? ¿Por qué existía incluso aquí? Fue entonces cuando sucedió. La oscuridad se quebró. Algo la atravesó, no con violencia, sino con autoridad, una grieta diminuta en el vacío infinito. Una luz, una presencia. Y en esa fracción de segundo, todo cambió. Justo cuando creía que había terminado, cuando la oscuridad me había envuelto tan fuertemente que ya no podía distinguir dónde terminaba yo y dónde empezaba el vacío, algo sucedió. No fue ruidoso. No fue violento. Fue un solo hilo de luz, tan fino, tan delicado que casi no parecía real. Pero lo era. Atravesó la oscuridad como una cinta de seda que rasga una pesada cortina. De ese desgarro en la oscuridad, empezó a brotar una calidez, sutil al principio, como el aliento de la primavera tras un invierno largo e interminable. Y entonces caí, pero no de la clase de caída que da miedo o dolor. Esto era diferente. Se sentía como una rendición, como ser atrapada no por manos, sino por una presencia. Algo vivo, algo antiguo, algo profundamente amable. No me estaba desplomando.
Me bajaban suavemente, como si el universo mismo me hubiera llevado en brazos. Y en lugar de caer al suelo, caí en una luz cálida, suave, viva. Abrí los ojos, si es que tenía ojos, y me encontré en un jardín. Pero no se parecía a ningún jardín que hubiera visto o imaginado. No había hileras, ni vallas, ni setos bien cuidados. No estaba organizado por manos humanas. Era salvaje en su forma más sagrada, cada centímetro respiraba. El suelo bajo mis pies subía y bajaba muy levemente, como si tuviera pulmones. La tierra no era tierra. Era vida. La tía brillaba. Recordaba. Los árboles que me rodeaban brillaban tenuemente, su corteza entrelazada con hilos de luz, como si sus venas no transportaran agua, sino sabiduría. Algunos se inclinaron ligeramente hacia mí, como si supieran que había llegado. Y el aire, no era solo algo para respirar. Tenía presencia. No hablaba con palabras, sino con palabras. Cada brisa era como un susurro de alguien a quien una vez amé y había olvidado. Llevaba más que un aroma. Llevaba recuerdos. Y en ese aire había música, no hecha de notas, sino de sentimiento. No la oías con los oídos, la sentías en el alma. Cada rincón de este lugar vibraba de paz. No la paz superficial del silencio, sino la paz profunda y eterna que envuelve tu espíritu como una madre envuelve a su hijo. Las plantas, las plantas, no eran solo seres vivos. Eran conscientes. Cada una tenía una frecuencia, una voz, una luz propia. Algunas irradiaban alegría, destellos de deleite color sol que alegraban el corazón. Otras resplandecían con reverencia, inclinándose como si rezaran. Unas pocas resplandecían con una tristeza silenciosa, no tristeza, sino el dolor sagrado que comprende el precio del amor. Luego estaban aquellos que vibraban con sanadores, suaves pulsos verdes que te llegaban sin preguntar y aliviaban las heridas que desconocías. Sentí como si hubiera entrado en un templo, no uno de piedra ni vitral, sino uno que brotaba del corazón del Creador mismo. Y por primera vez desde mi colapso, me sentí completamente seguro, completamente conocido, no observado, sino contenido. Sentí que la tierra bajo mis pies me había estado esperando, que me recordaba. Entonces, en el centro del jardín, la vi. Una planta pequeña, humilde, que crecía a ras de suelo, sin llamar la atención, pero que irradiaba algo inconfundible, un poder silencioso. Era jengibre, una planta de jengibre, pero distinta a todo lo que había visto en el mercado o en mi mueble de té. Esta brillaba. Sus raíces latían con luz, dorada, profunda, antigua, y se hundían en la tierra, extendiéndose como venas sagradas hasta el corazón mismo del jardín. Las hojas se movían sin viento, respondiendo a algo que yo no podía ver, como si escucharan una conversación más antigua que el tiempo. Al acercarme, algo me detuvo, no por miedo, sino por asombro. Esto no era solo una planta. Era un recuerdo, una historia, un testigo. Y entonces miré dentro de la raíz y vi. Las raíces del jengibre eran transparentes en algunos puntos, como ventanas recortadas hacia el pasado. En su interior, vi escenas no imaginadas, ni simbólicas, sino reales. Una madre apretando un trozo de jengibre contra el pecho de su bebé, susurrando oraciones con voz temblorosa mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Una curandera moliendo la raíz hasta formar una pasta fina, con manos firmes, cantando en un idioma enterrado hace mucho tiempo por la historia. Un anciano tribal mojando la raíz en aceite, ungiendo la frente de un niño enfermo mientras otros la rodeaban en reverente silencio. Una mujer de rodillas, sosteniendo la raíz como si fuera su última esperanza, sus dedos estaban blancos de apretarla con tanta fuerza. Un guerrero en la oscuridad, masticándola antes de la batalla, con los ojos cerrados, susurrándole a Dios. Estas no eran solo prácticas culturales. No eran solo tradiciones. Eran conexiones, actos de fe, de desesperación, de amor.
El jengibre nunca fue solo una herramienta. Era un puente, un punto de contacto entre la tierra y algo superior, entre el cuerpo y el espíritu, entre el miedo a la muerte y la esperanza de sanar. Y entonces lo oí, no de la planta, ni del cielo, ni de fuera de mí, sino de todo, de la tierra, de los árboles, del viento, del mismísimo jardín. Una voz suave, profunda, pura. No necesitaba alzarse. Cada hoja se inclinó para oírla. Viste el jengibre como una especia. Yo lo convertí en un escudo. Y eso fue todo. Esa frase destrozó todo lo que creía saber. Resonó en cada fibra de mi ser, no como un sonido, sino como una revelación. No estaba aquí para estudiar la raíz. No estaba aquí para aprender algo nuevo. Estaba aquí para recordar lo que siempre había sido el jengibre, lo que habíamos olvidado. No había llegado a este jardín por casualidad. Había sido traído, llamado, elegido, no solo para presenciar, sino para traer algo de vuelta. Mientras permanecía inmóvil, mirando fijamente la planta de jengibre que brillaba en el corazón del jardín, el eco de esa voz, la convertí en un escudo, aún resonaba en mi interior. Las palabras no se habían desvanecido. Habían echado raíces en mí, como las raíces del jengibre se hundían profundamente en la tierra viva bajo mis pies. No me moví. No podía. Estaba paralizado, no por la luz, sino por el peso de lo que me acababan de decir. Que algo que siempre había considerado común era en realidad algo sagrado, protector, predestinado. Entonces lo sentí. Algo cambió. El jardín no se alteró físicamente, pero su presencia se intensificó. Los colores se volvieron más cálidos. El aire se volvió más pesado, no pesado como una carga, sino como una reverencia, como la quietud de una catedral justo antes de que cante un coro. Fue como si todo el espacio a mi alrededor hubiera respirado colectivamente. Cada planta, tierra, árbol y raíz se inclinaron en silencio, no con miedo, sino con asombro. Y entonces lo vi, sin caminar, sin llegar, simplemente allí, como el sol aparece de repente entre la niebla. Un momento estaba sola, al siguiente, no. No necesitaba preguntar quién era. Mi cuerpo no necesitaba dar vueltas. Mi mente no necesitaba confirmación. Mi espíritu lo sabía, lo había conocido antes de conocerse a sí misma, y lloró al reconocerlo. Jesús. Pero no se parecía a lo que se imagina en las pinturas o películas. No llevaba una túnica ondeante, ni una corona de espinas, ni un cuerpo físico como lo imaginamos. Era luz pura, pero no de esas que dañan la vista. Esta luz era suave pero imponente, tan radiante que todo lo demás en el jardín parecía existir porque él lo permitía. Y, sin embargo, no lo sentía distante. No lo sentía como una deidad por encima de mí. Lo sentía como alguien que conocía cada centímetro de mí, cada pensamiento, cada herida, incluso antes de mi primer aliento. Su presencia no era ruidosa, pero llenaba el espacio por completo. No era ostentosa, pero tenía un poder indescriptible. Esta luz estaba envuelta en amor, amor puro, sanador e incondicional. Pero dentro de ese amor estaba la verdad. Y dentro de esa verdad estaba la autoridad, no la que exige sumisión, sino la que te hace caer de rodillas en paz porque finalmente comprendes quién lo sostiene todo. No habló, al menos no con la boca. No lo necesitaba. Todo mi ser lo escuchaba. Todo mi ser sabía lo que decía, incluso antes de que formara el pensamiento. Su comunicación no era por sonido, era de alma a alma, de espíritu a espíritu. Se acercó, y cuando su mano se extendió y tocó la mía, no sentí contacto físico. Sentí como la realidad se desmoronaba y expandía a la vez. Mi visión explotó, no hacia afuera como en una pantalla de cine, sino en todas direcciones, sobre mí, debajo de mí, dentro de mí. Vi el tiempo extenderse y plegarse. Vi la historia y la eternidad besarse.
Y entonces vi la verdad que él quería mostrarme. Primero, un sabio de la India, sentado con las piernas cruzadas junto a un río caudaloso, mientras el incienso se elevaba con el viento, sostenía jengibre en la palma de la mano y lo colocaba en un fuego sagrado, el humo se elevaba como una plegaria hacia el cielo. Luego, una madre judía en un hogar tranquilo, encendiendo velas en Sabbat, con las manos temblorosas mientras vertía té de jengibre en una taza para su hijo febril, susurrando antiguas bendiciones mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. A continuación, la antigua China, un anciano con túnicas de seda, cortando cuidadosamente jengibre con un cuchillo de jade, colocándolo en un tazón pequeño con la precisión de un sacerdote que maneja la comunión, y haciendo una reverencia en silencio antes de ofrecérselo a un aldeano enfermo. Luego África, un anciano arrodillado bajo un gran árbol, colocando raíces de jengibre en su base, hablando suavemente a los espíritus de los antepasados, invitándolos a recibir orientación, protección y sabiduría. Cada escena es diferente, cada idioma único, cada continente a kilómetros de distancia, y, sin embargo, la raíz era la misma, el acto era el mismo. No era superstición, ni rituales ostentosos, sino reverencia, conexión, un puente entre el polvo de la tierra y el aliento del cielo. Era simplemente como la gravedad, como el amanecer. Y dijo, en cada raíz que le di al mundo, planté una verdad. Pero algunas verdades quedaron enterradas. Esas palabras no solo me conmovieron, se convirtieron en parte de mí. Las sentía sentarse en mi pecho, bajar por mis costillas, hasta la médula de mis huesos. Una verdad, el jengibre no era magia. No era una poción milagrosa. No era un ídolo. Era un designio divino, una herramienta de recuerdo, una conexión sagrada entre lo físico y lo espiritual, lo temporal y lo eterno, el cuerpo y el alma, la tierra y el cielo. Y en ese momento, comprendí la profundidad de nuestro olvido. Como habíamos tomado este regalo como tantos otros y lo habíamos convertido en algo común, solo una especia más, solo un remedio casero más, solo un artículo más en la lista de la compra. Habíamos